El calor aquí era una locura, un aire tan sofocante que se sentía como si estuviera inhalando vapor hirviendo directamente a mis pulmones. El sudor empapaba mi uniforme táctico, la mejor indumentaria diseñada por el ejército de los Estados Unidos. Soy un soldado de la Fuerza Delta. He combatido en innumerables campos de batalla, desde los desiertos abrasadores de Oriente Medio hasta las montañas heladas. Creía que lo había visto todo, que no había lugar en la tierra que pudiera infundirme temor. Este ejercicio conjunto, la Operación Lince Ibérico en España, para mí y mi equipo, no era más que unas vacaciones con un poco de correteo por el bosque. Antes de seguir, no olviden comentar desde dónde están leyendo y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es imperdible. Cargábamos mochilas de campo repletas de equipo de alta tecnología, pesadísimas. Llevábamos gafas protectoras contra arañazos y fragmentos, con los últimos modelos de visión nocturna y sensores térmicos instalados en nuestros cascos. En nuestras manos, rifles de asalto perfectamente modificados. Éramos la cúspide de la cadena alimenticia en el campo de batalla, los superdepredadores en cuya creación el gobierno estadounidense había invertido fortunas. Miré a cada uno de mis compañeros de equipo. Eran altos, musculosos, con miradas feroces y sedientas de victoria. Nos enseñaron a ser despiadados, rápidos y precisos. Cada paso que dábamos rebosaba una confianza casi arrogante. Confiábamos en nuestra tecnología y nuestras tácticas más que en cualquier otra cosa en este mundo. La misión de la primera semana era simplemente aclimatarse al entorno, pero el verdadero plato fuerte era la simulación de combate en los profundos bosques de los picos de Europa, en el norte de España. Las reglas eran la supervivencia y la caza. Nuestro equipo, la Fuerza Delta, asumiría el papel de búsqueda y destrucción, mientras que el bando contrario eran soldados españoles. Se les conocía como el Grupo de Operaciones Especiales, o como nosotros los llamábamos en broma, los Boinas Verdes. Cuando el comandante explicó los detalles de la misión, me reí para mis adentros. Poner a una de las mejores unidades de fuerzas especiales del mundo a perseguir a soldados locales en un bosque parecía un desperdicio de tiempo y recursos. Ya me imaginaba que la misión terminaría en pocas horas. Usaríamos nuestros drones para el reconocimiento aéreo, nuestros sensores térmicos para detectar sus señales y nos abalanzaríamos sobre nuestra presa con la facilidad de un águila cazando a un ratón de campo que huye sin escapatoria. Nos reunimos en el punto de encuentro para conocer a nuestros adversarios por primera vez. El calor de la mañana se intensificaba, y el zumbido de los insectos en el bosque era un clamor molesto. Me paré con los brazos cruzados, la cabeza ligeramente levantada con arrogancia, observando a los que serían nuestras víctimas de hoy, y fue entonces cuando los vi. El grupo de boinas verdes españoles. Se acercaron en fila, en silencio, sin el pesado pisar de las botas de los soldados americanos, sin charlas jactanciosas, sin parafernalia de alta tecnología. Vestían simples uniformes de camuflaje boscoso, sombreros de ala ancha y botas de combate que mostraban un uso intensivo. No eran altos ni fornidos como nosotros. De hecho, parecían más bien delgados y fibrosos, y las armas que portaban parecían tan corrientes que casi me echo a reír a carcajadas. Pero lo que más me irritó y desconcertó no fue su sencillez, sino sus sonrisas. Sí, estaban sonriendo. Esos pequeños soldados de uniforme verde se pararon en fila, mirándonos, a nosotros que éramos casi el doble de grandes que ellos, y nos sonrieron. Era una sonrisa amistosa, cálida y relajada, como si estuvieran dando la bienvenida a turistas, no preparándose para entrar en un feroz campo de batalla simulado. A mis ojos, una sonrisa así era un signo de debilidad, de falta de disciplina. Un verdadero soldado debe tener un rostro serio, severo, siempre listo para matar. Esas sonrisas me decían que no se tomaban esto en serio, que pensaban que era solo un juego divertido y que no tenían idea de la pesadilla a la que estaban a punto de enfrentarse. Me volví para cruzar una mirada con mi compañero de equipo,
John, el francotirador del equipo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en la comisura de sus labios mientras negaba con la cabeza ligeramente, con desdén. Asentí en respuesta. Ambos pensábamos exactamente lo mismo. Estos soldados eran unos novatos. Nos llevaría solo medio día enseñarles cómo es una guerra de verdad. Haríamos desaparecer esas estúpidas sonrisas de sus caras. Los acorralaríamos, los haríamos suplicar piedad y rendirse en completa sumisión. Tenía la intención de hacer de este entrenamiento una lección brutal que nunca olvidarían en toda su vida militar. El silbato que señalaba el inicio del ejercicio resonó en el bosque. Los boinas verdes se dieron la vuelta y desaparecieron rápidamente en la densa maleza. Los observé irse, soltando una risita ahogada. Me puse las gafas tácticas, apreté el rifle en mis manos, ordené a mi equipo que activara los sistemas de seguimiento y se preparara para moverse. Sentí la adrenalina corriendo por mis venas. Era la emoción del cazador, la sensación de tener poder sobre la vida de otros. El bosque de los picos de Europa que se extendía ante nosotros parecía denso y oscuro, incluso a plena luz del día. Pero eso no era un problema para nuestra tecnología y vasta experiencia. Di mi primer paso en el bosque con total confianza, sin saber en lo más mínimo que cada paso que daba más adentro era un paso hacia las garras de la muerte, que me esperaba sonriendo en silencio. Al dar el primer paso, sobre las hojas secas y el barro húmedo del bosque cantábrico, sentí un cambio inmediato. El aire en este denso bosque era completamente diferente al del claro exterior. Árboles imponentes extendían sus ramas, bloqueando casi por completo la luz del sol, creando una atmósfera sombría y opresiva. El olor a tierra húmeda y vegetación en descomposición flotaba en el aire, pero ni siquiera eso disminuyó mi confianza en lo más mínimo. Levanté la mano derecha como señal para que el equipo se desplegara en la formación táctica que habíamos practicado miles de veces. Todos se movieron en perfecta sincronía, como una máquina de matar perfectamente programada, las armas listas para disparar, nuestros ojos escudriñando en todas direcciones con cautela, aunque en el fondo pensaba que era un poco exagerado para cazar una presa tan aparentemente débil. Pulsé la radio junto a mi oreja, dando órdenes con una voz llena de confianza de que terminaríamos este juego rápidamente, en 24 horas. Las reglas eran encontrar y capturar, pero para nosotros era una cacería. Ordené al equipo que desplegara un pequeño dron para explorar por delante, volando a través de los huecos entre los árboles mientras avanzábamos a pie hacia el objetivo. La pantalla en mi muñeca estaba conectada al sensor térmico aéreo. Esperaba ver puntos rojos brillantes en la pantalla, indicando la ubicación de los soldados españoles que huían despavoridos. Pero la pantalla estaba vacía. Solo había puntos de calor de pequeños animales salvajes y pájaros dispersos por las copas de los árboles. Fruncí el ceño ligeramente, sorprendido, pero rápidamente deseché la duda. Quizás solo tenían una ventaja inicial, o tal vez se escondían en una cueva profunda o bajo un dosel de árboles especialmente denso. Sonreí con desdén para mis adentros. ¿Creían que la tecnología del ejército estadounidense no los encontraría? Imposible. Ordené al equipo que acelerara el paso. El peso del chaleco táctico y la mochila llena de munición comenzó a pesar sobre mis hombros. Gotas de sudor caían en mis ojos, escociendo. Nuestra ropa estaba empapada de sudor, como si acabáramos de caminar por un río. Pero el orgullo en la sangre de un soldado de las fuerzas especiales me impidió quejarme. Éramos la Fuerza Delta. Habíamos pasado por todo tipo de infiernos. No nos rendiríamos ante el calor y un bosque húmedo. Cuanto más nos adentrábamos, más denso se volvía el bosque. El terreno comenzó a cambiar a colinas empinadas y barrancos profundos. Gruesas lianas bloqueaban nuestro camino, obligándonos a usar machetes para abrirnos paso con dificultad. El sonido de las ramas cortadas y el pesado pisar de nuestras botas de combate resonaban por toda la zona. Tácticamente, hacer tanto ruido es un grave error, ya que revela tu posición. Pero no le di mucha importancia.
Creía firmemente que nuestro objetivo eran solo soldados locales sin experiencia. No tendrían la capacidad de planificar una emboscada, ni las habilidades para contrarrestar nuestras tácticas avanzadas. Sus sonrisas inocentes de la mañana todavía me perseguían. Me hacían sentir subestimado, y con más ganas de darles una lección, de hacerles comprender la diferencia de nivel. Pasaron varias horas. El sol comenzó a descender, y la luz en el bosque disminuyó hasta que apenas podíamos ver el camino por delante. El calor abrasador se convirtió en una humedad pegajosa, y un frío que erizaba la piel. Los sonidos de los pájaros e insectos que habían llenado el día comenzaron a desvanecerse, reemplazados por un silencio opresivo. Habíamos avanzado mucho, tanto que la señal de radio comenzaba a tener interferencias, pero no había ni rastro de los boinas verdes. Nuestro dron de reconocimiento regresó para recargar la batería, sin haber obtenido información útil. El sensor térmico, del que tan orgulloso estaba, parecía estar interferido por la temperatura del bosque húmedo, que había acumulado calor durante el día. Empecé a sentirme frustrado porque nada salía según el plan. La cacería que pensé que sería tan fácil como pelar una banana, se había convertido en un paseo sin rumbo por un laberinto verde sin fin. La pantalla del radar solo mostraba las posiciones de mis compañeros de equipo a mi alrededor. Este bosque era mucho más grande y complejo de lo que habíamos previsto. La fatiga comenzó a devorar cada músculo de mi cuerpo. John se me acercó, su rostro cubierto de sudor y tierra. Jadeaba pesadamente antes de preguntarme, con un tono de creciente preocupación en su voz, si deberíamos establecer un campamento y un perímetro defensivo, ya que la oscuridad estaba a punto de cubrir completamente el bosque. Apreté la mandíbula, no queriendo admitir la derrota en la primera ronda de búsqueda, pero el estado agotado de mi equipo y la visibilidad cada vez peor me obligaron a tragar saliva y a sentir a regañadientes. Ordené al equipo que se detuviera y estableciera un perímetro defensivo en círculo. Nos dejamos caer en el suelo húmedo con cuidado, quitándonos los pesados cascos para respirar hondo. Me apoyé en un gran árbol, mirando hacia la oscuridad del denso bosque que tenía delante. Una extraña sensación comenzó a formarse silenciosamente en mi mente. Todavía no era miedo, pero era un recelo que nunca antes había sentido en mi carrera militar. La sonrisa de los soldados españoles volvió a mi mente. Pero esta vez, bajo las sombras del bosque, esa sonrisa ya no parecía amistosa y débil. Parecía la sonrisa de un cazador experimentado, de pie con los brazos cruzados, observando cómo su estúpida presa caminaba lentamente hacia su trampa. La oscuridad en los profundos bosques de España no era solo la ausencia de luz. Era como si una manta gruesa, húmeda y pesada hubiera caído sobre nosotros. Los insectos nocturnos comenzaron su sinfonía, una extraña y espeluznante cacofonía que resonaba en todas direcciones, ahogando el sonido de nuestros pasos y cualquier movimiento a nuestro alrededor. Decidí ponerme las gafas de visión nocturna, la tecnología más avanzada del ejército de los Estados Unidos, esperando ver el entorno de nuestro campamento tan claramente como durante el día. Pero en el momento en que las encendí, solté una maldición, en voz baja, frustrado. La imagen frente a las lentes era solo un borrón de reflejos verdes. Las hojas densas y las lianas enredadas actuaban como un muro opaco, reflejando la luz infrarroja de vuelta a mis ojos, haciendo imposible ver nada. Cambié al modo de sensor térmico. Esta herramienta era nuestro orgullo. Me había ayudado a ver enemigos escondidos detrás de muros de adobe en los campos de batalla de Oriente Medio con facilidad. Pero aquí, en este bosque español, la temperatura y la humedad circundantes lo arruinaron todo. Los árboles, las rocas y el suelo liberaban el calor acumulado durante el día de manera continua. La pantalla brillaba intensamente, haciendo imposible distinguir nada. No había puntos rojos de humanos que estaba buscando. La tecnología de cientos de miles de dólares en mi cabeza se había convertido en un trozo de plástico pesado e inútil en esta selva húmeda. Me quité el casco con frustración, suspirando profundamente.
Cuando miré el GPS en mi muñeca, la señal de satélite parpadeaba intermitentemente antes de desaparecer por completo. Los árboles de decenas de metros de altura parecían formar una cúpula gigante, bloqueando todas las señales del mundo exterior. Ahora estábamos verdaderamente ciegos y sordos. Las reglas de esta simulación de combate eran simples. Quien fuera marcado primero con pintura láser en su cuerpo era considerado muerto y debía abandonar el ejercicio. Al principio, pensé que sería como una simple cacería de puntos, como jugar al paintball en el patio trasero, pero ahora, la realidad se estaba haciendo evidente. Empecé a entender por qué los boinas verdes no llevaban equipo electrónico ni cargas pesadas. Se centraban en la agilidad, la ligereza y en mezclarse con la naturaleza tanto como fuera posible. Nacieron y crecieron en este tipo de entorno. El bosque era su hogar, su patio de recreo y un campo de batalla que conocían en cada centímetro cuadrado. La sonrisa que vi esta mañana no provenía de la inexperiencia o la falta de disciplina, como yo había despreciado. Era la confianza del anfitrión que sabía perfectamente que estaba dando la bienvenida a un extraño a su territorio. Un extraño arrogante que había subestimado enormemente el terror de la naturaleza. Traté de sacudir estos pensamientos locos. Soy el líder del equipo de la Fuerza Delta, el guerrero definitivo que ha pasado por el entrenamiento más duro del mundo. He sobrevivido a cursos infernales. No dejaré que un simple bosque denso o unos soldados con sonrisas inocentes me hagan perder la confianza. Mientras estaba sentado, apoyado en el árbol, el sonido de una rama rompiéndose resonó suavemente desde mi posición de las 3 en punto. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. Mis ojos se abrieron de par en par. Levanté mi rifle al hombro, apuntando a la densa oscuridad. Mi corazón comenzó a latir salvajemente, fuera de control. Los otros miembros del equipo también se dieron cuenta. Todos se movieron en silencio, cada cañón de arma apuntando en la misma dirección. Contuvimos la respiración, esperando que algo apareciera. Pero pasaron varios minutos y no sucedió nada, excepto el sonido del viento que mecía las copas de los árboles. Podría haber sido solo un pequeño animal o una rama que caía naturalmente, pero puso nuestros nervios al límite. Recuperé la compostura. Ordené al equipo que bajara las armas y estableciera los turnos de guardia más estrictos posibles. Todos apretaron sus armas con fuerza, cada sentido alerta. Aunque no podíamos ver, teníamos que usar nuestros oídos para escuchar los sonidos a nuestro alrededor. Esta noche descansaríamos para recuperar fuerzas. Mañana por la mañana, cuando la luz del sol atravesara la oscuridad, reclamaríamos nuestro estatus de cazadores. Rastrearíamos sus huellas, uno por uno, y terminaríamos este juego rápidamente. Cerré los ojos, en medio de la oscuridad y el canto de los grillos, tratando de reprimir la creciente paranoia que se formaba silenciosamente en mi mente, sin saber que esa sería la última noche que dormiría en paz en este bosque. Porque cuando saliera el sol, el verdadero infierno, silencioso y lleno de sonrisas, estaba a punto de comenzar oficialmente. La suave luz dorada del amanecer se filtró a través de las densas copas de los árboles, cayendo sobre mi rostro y despertándome de una pesadilla en la que apenas había dormido. El aire en el bosque asturiano seguía siendo húmedo y pegajoso, igual que el día anterior. Abrí los ojos lentamente, sintiendo el agotamiento que se había apoderado de todo mi cuerpo por dormir acurrucado en el suelo duro y tener que estar alerta a cada susurro de las hojas. Me volví para mirar a los miembros de mi equipo. Parecían agotados y tensos, era evidente. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras por la ansiedad y la falta de sueño. Pero el instinto primario de las fuerzas especiales todavía ardía en su sangre. Nos preparamos para cazar de nuevo. Limpiamos nuestras armas, revisamos la munición y bebimos grandes tragos de agua de nuestras cantimploras para saciar la sed. Reuní a todos, extendiendo un mapa de papel impermeable sobre mis rodillas. Como todo nuestro equipo electrónico se había convertido en chatarra inútil,
Tuvimos que volver a los métodos más tradicionales de navegación por el bosque, una brújula y un mapa. Con mi dedo índice, tracé la ruta que esperaba que tomaran los boinas verdes. Probablemente intentarían escapar hacia el norte, cruzando la cresta de la montaña para llegar a un río. Di mis órdenes con la misma voz cortante y segura, aunque en el fondo, una extraña sensación de aprensión comenzaba a crecer. Le dije al equipo que hoy no nos contendríamos. Aceleraríamos el paso, los rastrearíamos como perros de caza y usaríamos tácticas de emboscada relámpago para terminar el juego rápidamente. Éramos los cazadores, y este bosque era nuestra arena. Continuamos con más cautela que antes. Cada paso era silencioso y medido. Nuestros ojos buscaban meticulosamente cualquier rastro del enemigo, ya fueran huellas, ramas rotas o tierra recién pisada. Pero pasaron horas, y el bosque permaneció en silencio, como si no hubiera otros humanos aparte de nosotros. Las huellas que deberían haber estado allí eran débiles y desaparecían sin dejar rastro. Empecé a sentirme frustrado y confundido. ¿A dónde se habían ido esos soldados españoles? ¿Acaso podían volar? Era imposible que un grupo grande se moviera por un bosque tan denso sin dejar ningún rastro. Me detuve y levanté la mano para que el equipo se detuviera. Traté de mirar a mi alrededor desesperadamente, usando todos mis sentidos para encontrar cualquier anomalía. De repente, un sonido rompió el silencio. No era el sonido de pasos o de una conversación, sino el suave silbido de un pájaro proveniente de la dirección por la que acabábamos de pasar. El sonido fue breve, conciso y sonaba extraño, como si no fuera un pájaro real. Me di la vuelta bruscamente, cruzando la mirada con John, el francotirador. Él asintió, confirmando que también lo había oído. Ordené al equipo que se desplegara en forma de abanico, mirando hacia la dirección del sonido. Cada arma fue levantada al hombro, los dedos en los gatillos, listos para disparar. La tensión se disparó al máximo. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. Tragué saliva con dificultad, mis ojos fijos en la penumbra de la maleza, esperando ver la sombra de un enemigo. Pero lo que encontramos fue solo el vacío. No había sombras de boinas verdes, ni rastros de movimiento, solo el sonido del viento susurrando suavemente entre las hojas. Bajé mi arma lentamente, negando con la cabeza con frustración. Ordené al equipo que se reagrupara y siguiera adelante. Empecé a pensar que lo había imaginado, o que era una especie de pájaro que no conocía, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso, una maldición en voz baja vino de detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Mark, nuestro operador de radio, de pie, inmóvil. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en una gran mancha roja que había aparecido en el centro de su chaleco táctico. Era la marca del láser que indicaba que había sido muerto. Mis ojos se abrieron de par en par por el shock. Corrí hacia Mark, buscando la dirección desde la que se había disparado el láser. Pero no había nada. Ni sonido de disparo, ni fogonazo, ni siquiera el movimiento de un arbusto. ¿Desde dónde y cuándo le habían disparado a Mark? Me volví para mirar a los otros miembros del equipo. Todos tenían expresiones de pánico y confusión. Mark insistió con voz temblorosa que no había visto ni oído nada. De repente, la marca de color simplemente apareció en su chaleco. Era como si le hubiera disparado un fantasma. Apreté la mandíbula, la ira y el miedo, comenzando a mezclarse en mi pecho. Perder a un miembro del equipo, sin siquiera ver la sombra del enemigo, era el insulto más grave para la Fuerza Delta. Supe entonces que este juego había cambiado. Ya no éramos los cazadores, nos estábamos convirtiendo en la presa, cazada silenciosamente en este bosque mortal. Las reglas del ejercicio de combate simulado establecían claramente que en cuanto el sensor del chaleco detectara una señal láser y se pusiera rojo, el soldado se consideraría muerto y debería abandonar el ejercicio inmediatamente. Mark, el operador de radio de nuestro equipo, se agachó y retiró el cargador de su arma con manos temblorosas. Levantó la vista hacia mí, con una mirada llena de confusión e incredulidad, antes de darse la vuelta y caminar en silencio de regreso al punto de reunión. Seguí su espalda con la mirada, un escalofrío recorriendo mi espina dorsal desde la nuca hasta los pies.
Ahora solo quedábamos 4. Perder al operador de radio no solo significaba la pérdida de comunicación, sino la confianza del equipo aplastada ante nuestros propios ojos. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura que se estaba desmoronando. Grité órdenes al resto del equipo para que formaran un diamante, espalda con espalda. Cada arma apuntaba hacia afuera, vigilando todas las direcciones. Avanzamos. Más lentamente que nunca. Sentíamos que caminábamos sobre un campo de minas, no en un simple paseo por el bosque. El bosque que había parecido tranquilo por la mañana ahora se había convertido en el lugar más espeluznante. Cada susurro del viento, cada crujido de una rama seca nos hacía sobresaltar. Mis ojos escudriñaban cada rincón de los arbustos y la espesura, pero cuanto más miraba, más sombras oscuras que parecían figuras humanas veía escondidas detrás de los grandes árboles. Podía sentir claramente docenas de pares de ojos observándonos, tanto desde las copas de los árboles como desde los arbustos bajos. Estaban observando nuestro pánico como si vieran un espectáculo de circo. Gotas de sudor del tamaño de canicas me caían en los ojos, escociendo, pero no me atrevía a levantar la mano para secármelas, temiendo que en la fracción de segundo que apartara la vista pudiera ser el siguiente. De repente, por el rabillo del ojo, capté un movimiento a mi derecha. Fue rápido y silencioso como la sombra de un fantasma. El instinto me hizo girar bruscamente mientras gritaba, «¡Ahí!». Apreté el gatillo al instante. El sonido de los disparos de fogueo resonó, rompiendo el silencio del bosque. Los otros miembros del equipo, sobresaltados, también abrieron fuego en la misma dirección frenéticamente. Hojas y ramitas cayeron como lluvia. El olor a pólvora llenó el aire. Disparamos hasta vaciar nuestros cargadores antes de detenernos, jadeando pesadamente. El humo de los disparos se disipó lentamente, revelando solo un gran árbol con marcas de balas de goma. Ni cuerpos, ni sangre, ni siquiera huellas del enemigo. Acabábamos de vaciar cientos de balas en la nada. Fue una pérdida total de control. En medio de la confusión y los jadeos, Davis, el ametrallador ligero que estaba al frente, dio un paso atrás para cambiar de cargador. De repente, un pitido agudo y prolongado sonó desde su chaleco. Una luz roja brillante parpadeó en su pecho, cruelmente. Davis abrió los ojos como platos, mirando su pecho con incredulidad. No le habían disparado, sino que había tropezado con un cable trampa láser, tenso a la altura del tobillo. Estaba ingeniosamente oculto bajo hojas secas y enredaderas. Davis soltó una fuerte maldición que resonó en el bosque, frustrado. Él, que tenía los ojos más agudos del equipo, el explorador de vanguardia, había caído en la trampa más simple y primitiva. Ahora solo quedábamos 3. La arrogancia y el orgullo que teníamos ayer habían desaparecido por completo, dejando solo el instinto primario de supervivencia gritándonos que huyéramos de este infierno. Ordené una retirada a una gran formación rocosa detrás de nosotros para buscar cobertura. John, nuestro francotirador, el más sereno de todos, se encargó de cubrir nuestra retaguardia. Levantó su rifle de francotirador, escudriñando a través de la mira telescópica para encontrar el origen de la trampa. Pero en el instante en que enfocaba su concentración hacia adelante, el sonido de hojas secas siendo pisadas suavemente vino de detrás de él, seguido por una luz láser roja que se posó en su cráneo, atravesando su casco. John se sobresaltó, girando bruscamente mientras sacaba su cuchillo de combate, pero no había nadie allí, solo una liana que se balanceaba suavemente. La única evidencia que quedó fue una derrota aplastante. John había sido asesinado a corta distancia sin que él se diera cuenta. Me quedé paralizado, mis piernas pesadas como si estuvieran hechas de plomo. El equipo de élite de la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos estaba siendo eliminado uno por uno en menos de 2 horas, y ni siquiera habíamos visto el rostro del enemigo. No usaron tecnología avanzada, ni armas pesadas y destructivas. Solo usaron el silencio y el bosque en el que crecieron, el bosque que conocían en cada rincón. El verdadero miedo comenzó a apoderarse de mi corazón. No era miedo a la muerte,
sino miedo a lo que no podíamos ver, a lo que no podíamos combatir. Mi mente estaba a punto de quebrarse. Miré al último miembro del equipo que quedaba. Sus ojos estaban llenos de terror, no muy diferente al mío. Nosotros dos estábamos siendo acorralados en medio de un bosque profundo, y la sonrisa inocente de los soldados de uniforme verde que tanto había despreciado, ahora me perseguía a cada paso, como la sonrisa de la parca jugando con su presa antes de dar el golpe final. John se había ido. La imagen de su espalda, desapareciendo en la densa maleza, todavía estaba grabada en mi mente. Ahora solo quedábamos Carter, el último miembro superviviente de mi equipo, y yo. Estábamos espalda con espalda, los cañones de nuestros rifles temblando al ritmo de nuestros corazones desbocados. Todo el bosque volvió a quedar en silencio, pero era un silencio que gritaba en mi cabeza, oprimiéndome hasta casi dejarme sin aliento. La arrogancia y el orgullo que una vez llevé sobre mis hombros habían sido aplastados hasta convertirse en polvo. No me atrevía ni a parpadear, temiendo que en esa fracción de segundo, esas parcas silenciosas aparecieran para arrebatarnos el alma. Empecé a darme cuenta de que no estábamos luchando contra soldados humanos, sino contra todo el bosque. Cada árbol, cada liana, incluso cada roca, parecía tener vida y estar del lado de los boinas verdes. La tecnología carísima, las tácticas avanzadas por las que habíamos entrenado tan duramente hasta casi sangrar, se volvieron inútiles frente al instinto primario y la perfecta armonía con la naturaleza. La sonrisa que había despreciado tanto ayer volvió para abofetearme. Esa sonrisa no era debilidad, era la misericordia que nos mostraban a tontos como yo, que habíamos entrado con arrogancia en la guarida del tigre sin saberlo. La presión psicológica comenzó a afectarnos gravemente. El aire caliente y húmedo, combinado con la paranoia, me hizo empezar a tener alucinaciones. Por el rabillo del ojo, veía sombras oscuras moviéndose constantemente. Cada vez que las hojas se movían, imaginaba la culata de un rifle apuntando a mi cabeza. Cada vez que una rama se rompía, saltaba como si me hubieran electrocutado. Carter, que estaba de espaldas a mí, no estaba en mejor estado. «Maldita sea, salgan». «¿Dónde se esconden?», gritó Carter, al límite de su resistencia. Su voz era ronca y estaba llena de terror. Su cordura se había hecho añicos. Vació su cargador de fogueo en los densos arbustos de enfrente, disparando como un loco. El sonido de los disparos resonó, pero cuando el humo se disipó, todo seguía igual de vacío. Ni gritos, ni rastros. Solo el silencio que absorbió sus maldiciones. La acción de Carter solo nos convirtió en un objetivo más claro. Traté de agarrarlo por el cuello de la camisa para que dejara de disparar, pero apenas me quedaban fuerzas. El chaleco táctico que una vez me protegió ahora se sentía tan pesado como un ataúd hundiéndome en el barro. Mi cuerpo estaba deshidratado, mis labios secos y agrietados. Tomé una decisión en ese instante. Las tácticas ya no importaban. «Carter, rompe la formación y corre. Corre lo más rápido que puedas», grité, actuando por puro instinto de supervivencia. Nos dimos la vuelta y echamos a correr como animales acorralados. Ramas nos golpeaban en la cara, lianas nos enredaban las piernas, haciéndonos tropezar y caer. La ropa y la piel se nos rasgaban con espinas, sangrando, pero ya no nos importaba nada. El único objetivo ahora era escapar de este matadero verde. Corrí, jadeando pesadamente, mis pulmones a punto de estallar, sintiendo como si mi corazón fuera a salirse del pecho. Iba solo unos metros por delante de Carter cuando, de repente, el sonido de sus pesados pasos detrás de mí cesó abruptamente. Frené en seco, resbalando en el barro, y me di la vuelta. Carter no me seguía. Estaba parado, inmóvil, no muy lejos. Sus brazos colgaban a los lados, su rifle de asalto había caído al suelo. Abrí los ojos de par en par, en shock. En el lado izquierdo de su pecho, un punto de luz láser roja brillaba intensamente. Carter había sido eliminado. Mientras huíamos como locos, en medio del sonido de nuestros pasos y jadeos que resonaban en el bosque, alguien había podido fijar el objetivo y eliminarlo con precisión,
sin que yo oyera el más mínimo rastro de la persecución. Carter me miró por última vez, sus ojos vacíos, completamente resignados. Se desplomó lentamente sobre un tronco podrido, llevándose las manos a la cabeza, dejándome solo en medio del bosque profundo. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. Retrocedí lentamente, la mano que sostenía el rifle empapada en un sudor frío. Ya no había equipo Delta Force, ni francotirador cubriéndome, ni operador de radio pidiendo ayuda. Yo era el último superviviente, rodeado en una prisión natural con barrotes invisibles. El miedo absoluto consumió mi mente hasta oscurecerla. Mi cerebro se quedó en blanco. No sabía si mi siguiente paso sería en tierra segura o en los brazos de las sombras que me esperaban. En medio de este silencio, juraría que empecé a oír una risa suave en mi garganta, mezclada con el viento. Era una voz gélida, y me decía que el verdadero juego de la vida y la muerte acababa de empezar. Estaba solo. Esa verdad me golpeó en la cara como un mazo. El bosque, que antes parecía inmenso, ahora se sentía cada vez más pequeño, como muros verdes que se cerraban sobre mí desde todas las direcciones. Miré a mi alrededor, aterrorizado. No había nadie, ni Carter, ni John, ni ningún miembro del equipo. Solo árboles imponentes que se erigían como testigos de mi aplastante derrota. Jadeaba pesadamente. Cada bocanada de aire se sentía como si miles de agujas me pincharan los pulmones. La arrogancia y el orgullo que una vez llevé sobre mis hombros habían sido pulverizados. El instinto primario me gritaba que huyera. Me di la vuelta y corrí de nuevo, sin rumbo, huyendo de lo que no podía ver. Las afiladas espinas de las lianas me arañaron la cara y los brazos hasta sangrar, pero no sentía dolor. El miedo había adormecido todos mis sentidos. Tropecé con una gran raíz que sobresalía del suelo, rodando por el barro apestoso. El sabor de la tierra húmeda y la sangre se mezclaron en mi boca. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no tenían fuerza. Temblaban incontrolablemente. Me derrumbé de nuevo, exhausto. Me arrastré de rodillas y me escondí bajo el hueco de las raíces de un árbol gigante. Me acurruqué como un niño perdido, abrazando mi rifle con fuerza contra el pecho como si fuera mi último amuleto. Pero mis manos temblorosas sabían mejor que nadie que esta arma, la más moderna, era inútil en este bosque. Mi respiración era ruidosa y rápida. Traté de taparme la boca con las manos, temiendo que el sonido de mi respiración revelara mi posición. Lágrimas de autocompasión brotaron, mezclándose con el barro de mi cara. ¿Era este el soldado de élite de la Fuerza Delta? La máquina de matar que había combatido en los campos de batalla más feroces del mundo, ahora no era más que un cervatillo tembloroso, esperando la muerte en las garras del depredador. Cerré los ojos. La imagen de las sonrisas de esos soldados españoles apareció de nuevo en mi mente. Esta vez lo entendí perfectamente. Esa sonrisa no significaba debilidad, no era desprecio, era calma. Era la confianza de quienes se han fusionado con la naturaleza. No necesitaban luchar contra el bosque, porque eran parte del bosque, eran las hojas, las sombras, el viento que me rozaba. Todo a mi alrededor era su arma, y se estaban divirtiendo con mi pánico, como un cazador que juega con su presa moribunda. No sé cuánto tiempo pasó. La tenue luz que se filtraba a través de las copas de los árboles comenzó a desvanecerse. La oscuridad de la segunda noche estaba llegando. El bosque comenzó a cantar de nuevo. El sonido de los grillos llenó el aire, mezclándose con el martilleo de mi corazón. Estaba agotado hasta los huesos. Mi conciencia comenzaba a desvanecerse. El miedo me había acorralado hasta el límite. Me rendí. En lo más profundo de mi corazón, grité pidiendo piedad. No quería seguir jugando a este juego de locos. El orgullo de un soldado americano fue arrojado por la borda. Solo quería que alguien viniera y me marcara con el láser, para terminar con esta tortura mental. Pero el bosque permaneció en silencio. Nadie apareció, ni pasos, ni nada. Me estaban dejando hundirme deliberadamente en el abismo del terror, lentamente, dejando que mi propia imaginación y miedo me destruyeran.
Me senté allí, abrazando mis rodillas, temblando incontrolablemente bajo el hueco del árbol, esperando la aparición de los guerreros de las sombras que vendrían a darme la lección final. Una lección de humildad que recordaría por el resto de mi vida. No sé cuánto tiempo llevaba acurrucado en el hueco, bajo las raíces de ese árbol gigante. La oscuridad de la segunda noche había cubierto por completo la densa y húmeda selva. Estaba tan oscuro que no podía ver ni mi propia mano, que agarraba el rifle con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Mi cuerpo temblaba sin parar, no solo por el frío que emanaba del suelo húmedo, sino por el miedo que me carcomía hasta los huesos. Intenté controlar mi respiración temblorosa, obligándome a mantener la cordura. Soy de la Fuerza Delta. Sobreviví al infierno en Oriente Medio. Sobreviví a emboscadas en ciudades en ruinas. Me lo repetía una y otra vez, para recuperar el valor perdido. Aunque esos recuerdos parecieran vacíos frente al terror de la naturaleza, apoyé la espalda en la raíz, ajustando mi posición para estar lo más preparado posible para defenderme. Era un punto ciego perfecto que había encontrado. Detrás de mí, la enorme raíz era tan sólida como un muro de piedra. Delante, una densa maleza me camuflaba de cualquier mirada. Nadie podría acercarse por detrás sin que yo lo oyera. Y si alguien aparecía por delante, estaba seguro de que los vería primero y apretaría el gatillo a tiempo. Quité el seguro de mi rifle. El suave clic del mecanismo rompió el silencio. Era el único sonido que me hacía sentir que aún me quedaba algo de poder. Levanté la culata del rifle al hombro, apuntando el cañón hacia la oscuridad vacía que tenía delante. Todos mis sentidos estaban al máximo. Mis oídos estaban atentos a cada sonido, incluso al más leve del bosque. Intentaba distinguir los sonidos de los insectos, el viento y lo que podrían ser pasos humanos. Un sudor frío me corría por la frente, goteando sobre mis gafas de aumento, que ahora eran solo un trozo de cristal inútil. No me atrevía a levantar la mano para secarme el sudor que me entraba en los ojos, temiendo que el más mínimo movimiento revelara mi posición a esos verdugos de uniforme que podrían estar al acecho cerca. Sus sonrisas todavía me perseguían. Las sonrisas que una vez ridiculicé ahora eran los rostros de demonios que se divertían con su presa. Pero lo más aterrador en este momento no era el grito de una bestia salvaje o los pasos de un enemigo, sino el silencio. El bosque, que había estado lleno de ruido unas horas antes, de repente se quedó extraña y espeluznantemente silencioso. El canto de los grillos y las cigarras, que antes era ensordecedor, se desvaneció como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El viento que susurraba en las copas de los árboles también se calmó, dejando solo una quietud pesada y opresiva. Era un silencio antinatural. Un silencio que le decía al instinto primario de un cazador que algo se movía cerca, algo tan poderoso que incluso los animales y los insectos del bosque dejaron de hacer ruido para dejarle paso. Por temor, mi corazón latía cada vez más fuerte y rápido, casi a punto de salirse del pecho. El sonido de los latidos resonaba en mis oídos hasta volverme loco. Temía que el sonido de mi corazón atravesara los arbustos y los delatara. Tragué saliva en mi garganta seca. Me sentía como si estuviera esperando la ejecución en una celda que se encogía lentamente, sin escapatoria. El tiempo pasaba lentamente. Cada segundo se sentía como una eternidad. Forcé la vista en la oscuridad hasta que me dolieron los ojos. Mi imaginación empezó a jugarme malas pasadas, creando sombras de formas aterradoras entre los arbustos y las rocas. Respiré hondo, tratando de recuperar la compostura, diciéndome que solo eran alucinaciones por el estrés y el agotamiento acumulado. Todavía estaba a salvo. Estaba bien escondido. Nadie me encontraría. Intenté engañarme una y otra vez para mantener mi cordura, que estaba a punto de hacerse añicos. De repente, en medio de un silencio casi ensordecedor, el aire a mi alrededor se enfrió de repente. El aire, que había estado quieto, comenzó a moverse suavemente. No oí pasos, ni el crujido de ramas, ni ningún sonido de pisadas, pero sentí cómo el aire se desplazaba lentamente,
Los finos pelos de mi nuca se erizaron. Una hoja seca de la rama del árbol gigante que estaba sobre mi cabeza cayó, girando silenciosamente en el aire, cortando la oscuridad antes de aterrizar suavemente sobre la punta del cañón de mi rifle, tan suave, casi sin peso, pero en mi sistema nervioso, resonó como un trueno. Mi instinto de guerrero gritó una alerta máxima. Todo mi cuerpo se tensó. Supe en ese instante que ya no estaba solo. La hoja seca seguía inmóvil sobre la punta de mi cañón, pero el peso que sentía era inmenso, como una montaña entera. Mi instinto, que había sobrevivido a innumerables situaciones de vida o muerte, gritaba en mi cabeza. Mi cuerpo se quedó paralizado por un momento, antes de girar lentamente la cabeza para mirar hacia atrás, en dirección a las densas raíces, la dirección en la que estaba más seguro de que nadie podría pasar sin que yo lo oyera. Pero en el instante en que me giré, la sangre de mis venas se heló como si estuviera congelada. Mi corazón, que había estado latiendo salvajemente, se detuvo de golpe. A menos de 2 metros de distancia, sí, a menos de 2 metros, en medio de una oscuridad en la que mis ojos apenas podían ver nada, una docena de sombras oscuras se erguían a mi alrededor. Eran los boinas verdes españoles. Cuando habían aparecido, ¿de dónde venían? ¿Por qué no había crujido ni una sola rama? ¿Cómo se habían movido a través de la densa maleza de hojas secas y lianas para llegar tan cerca sin que un soldado de élite de las fuerzas especiales como yo se diera cuenta? Esas preguntas se agolpaban en mi cabeza, pero lo que casi me hizo dejar de respirar fueron la docena de puntos de luz láser rojos que se posaron en mi pecho, brazos y en el centro de mi frente, con una precisión perfecta. Los cañones de todas sus armas me apuntaban en silencio, inmóviles, sin movimientos, sin amenazas verbales. Solo un aura de intención asesina que emanaba de ellos, tan opresiva que apenas podía respirar. Un rayo de luna creciente que se filtraba por un hueco entre las hojas iluminó sus rostros. Y fue entonces cuando la poca cordura que me quedaba se hizo añicos por completo. Estaban sonriendo. Era la misma sonrisa que había visto ayer por la mañana. La sonrisa que había despreciado por considerarla débil. La sonrisa que había ridiculizado por indisciplinada. Pero en este momento, en medio del oscuro y profundo bosque, con los cañones de sus armas apuntándome a la cabeza, esa sonrisa había cambiado por completo. Ya no parecía amistosa. Era la sonrisa de la parca observando a una pequeña alma luchar en su mano. Era la sonrisa de alguien verdaderamente superior. Una calma gélida que era más aterradora que el rugido de una bestia salvaje. El sudor me corría a raudales por la cara, como si acabara de salir de la lluvia. Mis piernas, que una vez fueron fuertes como la roca, ahora eran débiles como un flan, incapaces de soportar mi peso. Caí de rodillas sobre el suelo húmedo, completamente derrotado. La arrogancia, la soberbia, el orgullo de la fuerza delta, todo fue destruido, reducido a la nada bajo las silenciosas sonrisas de estos guerreros de uniforme verde. El rifle de asalto de última generación, que había abrazado con fuerza como si fuera un talismán sagrado, se me cayó de las manos temblorosas, aterrizando en el barro. El instinto de supervivencia me hizo levantar lentamente ambas manos por encima de la cabeza. Mis labios temblaban. Intenté decir algo, pero mi garganta estaba tan seca que no salía ningún sonido. Me rindo. Finalmente logré articular con una voz ronca y temblorosa. Aunque sabía que esto era solo una simulación, el miedo arraigado en mi alma me hacía sentir como si estuviera enfrentando la muerte real. No disparen. Me rindo. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirar esas sonrisas de nuevo. Lágrimas de humillación y alivio se mezclaron con el sudor en mi rostro. Yo, que una vez me creí el cazador más fuerte, ahora estaba suplicando por mi vida a los soldados locales que había despreciado, en el bosque que era su hogar. Había aprendido que la tecnología y las armas más modernas del mundo no pueden competir con el instinto y la armonía del hombre con la naturaleza, y lo más importante, nunca volvería a subestimar la sonrisa de nadie en toda mi vida. El silbato que señalaba el fin del ejercicio sonó.
rompiendo el silencio. Ese sonido fue como una campana de salvación que me sacó del borde del abismo de la muerte. La docena de puntos de luz láser rojos que apuntaban a mi cuerpo se apagaron simultáneamente. Los boinas verdes que me rodeaban bajaron sus armas al unísono. La atmósfera, que había sido tan tensa que casi me asfixiaba, se disipó en un instante. La sonrisa que antes había visto como gélida y aterradora ahora se convirtió en una sonrisa genuinamente cálida y amistosa. Era la misma sonrisa que había visto ayer por la mañana, pero mis sentimientos hacia ella habían cambiado para siempre. El hombre de complexión delgada que estaba más cerca de mí se acercó. No mostró ningún signo de burla o intimidación. Simplemente me tendió una mano callosa y cubierta de tierra. Su sonrisa parecía sincera y desprovista de cualquier malicia. Levanté la vista hacia él con un sentimiento difícil de describir: vergüenza, alivio y, sobre todo, un profundo respeto. Extendí mi mano temblorosa y tomé la suya. Me ayudó a levantarme con una fuerza que contradecía su apariencia física. Me dio unas palmaditas en el hombro, como para consolarme y decirme que solo era un entrenamiento. No hubo palabras de burla, ni comentarios sarcásticos sobre la derrota total de la unidad de combate supuestamente más elitista del mundo, solo una muestra de deportividad y humanidad. Me agaché para recoger mi rifle. El arma que una vez fue un símbolo de poder y orgullo, ahora estaba cubierta de barro y parecía inútil en este bosque. Me di la vuelta y miré a mi alrededor. Los otros soldados comenzaron a salir de las sombras y los arbustos donde se habían estado escondiendo. Salieron de lugares por los que acababa de pasar, lugares que había escaneado innumerables veces con mis ojos y mi tecnología, sin encontrar ningún rastro. Eran verdaderos fantasmas del bosque. Mientras caminábamos de regreso al punto de reunión juntos, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había sucedido. La arrogancia que había traído conmigo desde los campos de batalla del otro lado del mundo había sido aplastada por los picos de Europa y estos guerreros de uniforme verde. Había confiado en la tecnología cara, las armaduras y las tácticas rígidas, pero aquí, en medio de una naturaleza implacable y brutal, esas cosas se convirtieron en una carga. Los soldados españoles me enseñaron que la verdadera fuerza no se mide por el tamaño de los músculos o las armas que se llevan, sino por la capacidad de adaptación, de fusionarse con el entorno y de utilizar todo lo que te rodea. Su sonrisa no era un signo de debilidad o descuido, sino una máscara que ocultaba el más mortífero instinto depredador. Era la calma de quien sabe que tiene el control total de la situación. No necesitaban gritar para intimidar, ni poner caras feroces, porque su silencio era el rugido más aterrador, y su humildad, el camuflaje definitivo en el campo de batalla. Este ejercicio de la Operación Lince Ibérico terminó con la derrota más humillante de mi carrera militar, pero al mismo tiempo fue la lección más valiosa que he recibido. Regresé a la base con un corazón completamente cambiado. Nunca más volvería a subestimar a nadie por su apariencia externa o una sonrisa de aspecto inocente. Cada vez que pienso en los profundos bosques de España, en el silencio aterrador y en la docena de puntos de luz láser rojos apuntándome, recordaré la grandeza de los boinas verdes. Son guerreros supremos que no necesitan proclamar su poder con el sonido de las armas. Lo demostraron con su silencio y una sonrisa que nunca olvidaré. La sonrisa de los guerreros de las sombras que me enseñó el verdadero significado de la humildad. Una sonrisa que me enseñó a no desafiar nunca a la naturaleza y a no subestimar jamás la sonrisa de España.